Bullying, grooming, desnudos generados por inteligencia artificial, violencia digital. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol como adultos responsables? Lo hablamos hoy con Arístides Álvarez, de la ONG Si nos reímos todos. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas, hoy con un invitado, Arístides Álvarez, de la organización Si nos reímos todos. Arístides, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Evelyn, un placer. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones, bullying, grooming, imágenes generadas por inteligencia artificial, adolescentes, abordando lo que está pasando también hoy en la sociedad, en las escuelas, en los clubes, ¿no? Arrancamos por el primero, grooming. ¿Qué es primero el grooming? El grooming es el acoso sexual de un adulto a un menor de edad a través de medios digitales. Así dice el artículo 41 del Código Penal, que se sancionó en el año 2013, en noviembre del 2013, el 11 de noviembre del 2013 se sancionó esa ley contra el grooming y lo tipifica así: acoso sexual de un adulto a un menor a través de medios digitales. No necesariamente tiene que haber contacto físico, sino ya estaríamos hablando de otro tipo de delito, pero el daño es tremendo. Y hasta ese momento, en la Argentina, hasta el año 2013, no era considerado un delito si un adulto se podía chatear con un menor y le pedía fotos y videos de contenido sexual. Uh-huh. ¿Puede llegar al contacto físico? ¿A través del grooming podés llegar al contacto físico? El grooming es la antesala a otros delitos más graves, entre ellos la violación, el abuso sexual, la trata de personas, a veces es la forma de captar a un menor. Y en otros países, en Argentina por lo menos no hay casos de tráfico de órganos también. Está ahí el tema del OAM, viste que no está todavía definido, pero podría ser también un caso así. Y la forma de captarlos es esta que te estoy diciendo. ¿Y cuáles son los medios de captación en Internet? Fundamentalmente los videojuegos. Roblox es uno de los videojuegos que estuvo más en estos tiempos hablado del tema, porque se metían por ahí los acosadores, los groomers, los grupos de chat, por supuesto, y redes sociales como Instagram o TikTok, que son las que más usan los pibes. Ahí se meten estos acosadores con perfiles falsos. Esa es la principal manera. Y la otra es el grooming que le puede hacer a un chico alguien del entorno cercano. Y estamos hablando, ahí es más grave y es más duro, porque estamos hablando de la pareja de mamá, la pareja de papá, el abuelo, la abuela, el sacerdote, el pastor, el profe, el club. No necesariamente un desconocido. No necesariamente un desconocido. Ajá. Arístides, para evitar esto, ya vamos a hablar un poquito más del tema, ¿no? Pero para evitar que se te metan en las redes de los chicos, en un juego, en un videojuego, ¿alcanza con que sea un videojuego cerrado y que vos le digas a tu hijo, bueno, jugás solamente con tus amiguitos, vos los conocés? Es una buena forma esa, y bastante efectiva. Siempre le aconsejamos eso, que jueguen en grupos cerrados, donde todos se conozcan y que no acepten a desconocidos. ¿Qué pasa? Hay también videojuegos que para hacer un grupo cerrado te cobran. Los servidores que proveen esta posibilidad de grupo cerrado cobran, no mucho, pero cuando te cobran implica que el menor de edad le tenga que pedir dinero a los padres o use la tarjeta de crédito a los padres. Claro. Y bueno, ya es un tema. Es gratis los servidores públicos y ahí se mete cualquiera. Pero el grupo cerrado es lo ideal. Lo ideal. ¿Cómo son las fases de un momento de grooming? Primero te solicito la amistad. Primero hay un contacto para ganarse su confianza. Los tipos estos, los acosadores, hacen un estudio de las redes sociales que usa el menor, de las cosas que suben, si los papás están separados, si va a determinado club, determinada escuela, qué posición económica tiene, qué le gusta, qué tipo de música le gusta. Hace todo un estudio que se llama ingeniería social esto. Y bueno, si el pibe, me doy un ejemplo, es fanático de Central, el tipo va a decir que es fanático de Central. De Newell, para que no se enojen los de Newell. Si le gusta los Rolling Stones, por supuesto le va a gustar los Rolling Stones. Así. Entonces capta su confianza. Se hace el amigo. Grooming viene de groom en inglés es hacerse el amigo, hacerse el novio. Si a través de un videojuego le va a regalar vidas, armas, esas cajitas que se llaman skin,
Por eso hay que desconfiar de todo, lamentablemente. ¿Quién te regala algo por nada? Ajá. Entonces, así se ganan su confianza. Una vez que ganaron su confianza, por ahí le van a decir, sí, vos sabés que a mí mi mamá tampoco me deja salir, no me deja ir a bailar, no me deja tomar. Entonces se gana la confianza del pibe hasta que le manda una fotos truchas de perfiles falsos. Sí. Y le dice, mandame una foto tuya. Si el chico accede, o la chica accede a mandarle una foto, ahí ya estamos en un problema, porque esa foto él la va a usar como elemento extorsivo. Ah, ¿no me querés mandar más fotos? Entonces yo voy a subir todo, la foto, las conversaciones que tuvimos. Entonces el niño, la niña se siente indefenso, se siente inseguro, tiene miedo, este tipo lo puede amenazar a él, a su familia. Estamos hablando de personas que pueden estar en otro continente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, el miedo existe y el temor, hablar esto con los papás, más si los papás son personas que no escuchan y que castigan, eso es lo peor que puede hacer. Y bueno, entonces él va cayendo en esta trama, en esta trampa, le va mandando cada vez más material y después no puede salir. Y después le hacen hacer cosas terribles, como pruebas de amor o lo que sea, le hacen saltar de 2 pisos, le hacen tomar cosas que le hacen daño a la salud, le hacen sacar fotos a los padres, a los hermanitos. Siempre bajo la amenaza, Perverso, siempre bajo la amenaza de si no difundir esas primeras conversaciones. Hay una manipulación de la cual es muy difícil salir si vos no tenés algún adulto que te escuche, que te entienda, no te castigue y que te acompañe. Por supuesto, hay que denunciar, esto es un delito, siempre hay que denunciarlo, y dejar las cosas en manos de la justicia, que aunque lenta, lo puede llegar a resolver. Lo que no aconsejamos es que los papás se hagan los superhéroes y los citen a los tipos estos si son de su ciudad en una plaza y le peguen o lo agredan, porque estos tipos son muy hábiles, probablemente el que vaya preso sea el papá o la mamá. Así que hay que dejar en manos la justicia. ¿Es igual la situación si pensamos en nenas o en nenes, varones, mujeres? ¿Es indistinto por género? El 80% de las víctimas son chicas de sexo femenino, Sí. y el 80% de los acosadores son varones. Pero también hay casos de chicos acosados, de varones, y hay cada vez más. Y hay casos de mujeres que son acosadoras, pero Sí. más o menos los porcentajes son eso. Más se da en las chicas. ¿Y en los chicos qué ocurre? No Y se en habla los chicos tanto de no los se chicos. habla tanto porque también a los pibes existe todavía un concepto de muchos padres de que a mi hijo varón no le va a pasar porque él es macho, porque él hace deporte, porque él es más vivo, porque la nena parece más vulnerable, más inocente. Entonces lo descuidan más. Y al chico que le pasa le cuesta mucho hablar de esto porque también daña su masculinidad, ¿viste? Imagínate contarle en el grupo, en el equipo de fútbol, de rugby, que está siendo acosado. Hay casos que lo acosan los utileros, los preparadores físicos en los clubes. Entonces los pibes no hablan porque les da vergüenza. Quizás las chicas se animen más, pero sí hay muchos casos de varones. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo primero es escuchar al menor que te está contando eso. Hablo como adultos responsables, ¿no? Que pueden ser familia o escuela o docentes. Escucharlo, acompañarlo, entenderlo, no culparlo. No, yo te dije que no uses esta red, dame el celular, te saco esto. No, eso no ayuda en nada. Hacer la denuncia siempre en una fiscalía, en lo posible, o en un centro territorial de denuncia, no en una comisaría. ¿Por qué? No porque no estén capacitados, pero puede pasar que en ese momento que vas a hacer la denuncia quede en un cajón eso. Porque arriba de esa denuncia habrá violaciones, homicidio, narcotráfico. Entonces, caso de grooming Queda abajo. queda abajo. Entonces, anda a una fiscalía. En la Argentina hay una sola fiscalía especializada en este tipo de delitos complejos, que está, por supuesto, en Cava. En Buenos Aires. Pero tiene relación con todas las fiscalías del país. Entonces, si vos vas a una fiscalía, Rosario, San Lorenzo, Totora, va a caer en esa fiscalía. Y ellos tienen recursos humanos y tecnología para llegar a determinar y atrapar a estos depredadores a través de la IP, a través de convenios que tenemos hecho con Estados Unidos y con Inglaterra, para que nos ayuden en este tipo de delitos tan complejos. Siempre hay que hacer la denuncia.
capturar las pantallas de las conversaciones que están teniendo los chicos con estos depredadores y no meterse en esa conversación. Si vos te metes y el tipo se da cuenta, va a bloquear y va a borrar todo y va a ser muy difícil atraparlo. Entonces, dejamos en manos de la fiscalía. ¿A qué prestarle atención? Hoy decías, por ejemplo, en un juego Roblox, si algún usuario a tu hijo le regala los premios, los puntos y demás. Nadie te regala nada, claramente. Bueno, ahí ya es un signo de alarma, pero ¿qué más? Y hay cambios de conducta en los chicos que te tenés que dar cuenta. Están todo el tiempo pendientes del celu, se encierran en su habitación. Es un error dejarlo solo en la habitación con el celu o con la tablet o con la notebook. Bajan el rendimiento escolar generalmente, no quieren ir a la escuela, se aíslan, reaccionan llorando por cualquier cosa o se enojan. Y bueno, y después pueden aparecer daños físicos que esta persona los inducen, ¿no? O sea que hay un montón de cambios de conducta en el chico que vos te tenés que dar cuenta. Algo está pasando. ¿Esto aplica para chicos de qué edades? Y fundamentalmente las víctimas están entre los 10 y los 15 años. Pero como se le ha dado el celular a chicos más chiquitos, pueden ser de menor edad. Y generalmente los mayores de 16 ya como que saben que esto pasa, entonces tienen más herramientas para evitarlo. Si el chico llega a detectar que esa persona lo está queriendo engañar, corta la conversación, ¿la cosa se termina ahí? No, por eso digo, si vos te enojás, lo bloqueás, lo insultás, el tipo se va, cambia del perfil, te hace otra cuenta y te sigue acosando. Pero aparte yo siempre digo que es una cuestión de solidaridad. No hay que pensar, bueno, logré que a mi hijo no lo moleste más. ¿Y tu primo, y tu vecino, y tu compañero de escuela? ¿No te importa? ¿Te mirás vos solo? Es una cuestión de solidaridad, por eso hay que denunciarlo, para que no se lo haga más a nadie. Los chicos sienten mucha culpa muchas veces, ¿no? Sí, en situaciones como esta. Claro, por eso digo que el reto, el miedo a contártelo por la sanción o por falta de diálogo con los adultos, genera eso, vergüenza. Vergüenza social en la escuela, en el club y familiar. ¿Te encontrás con muchos casos de esto en las recorridas? Sí. ¿Te lo reconocen? Se acercan a veces a hablar cuando vos generás un ambiente de confianza, vienen y te cuentan en voz baja. Creo que el haber dejado de dar la ESI en muchas escuelas es un grave error, porque la ESI era un espacio ideal para hablar de estos temas, porque estamos hablando del cuidado del cuerpo. Y veo que hay mucha desinformación en los adultos, muchos no tienen ni idea de lo que hablamos, piensan a mí no me va a pasar, a mi hijo tampoco, y sé casos que le ha sucedido a directoras de escuela, a funcionarios. Esto no respeta clase social, ni función, ni pueblo chiquito, ni ciudad grande, ¿eh? Esto pasa hasta en las zonas rurales, porque internet llega a todos lados, entonces la posibilidad de acoso está en todos lados. Aristides, vos recorres escuelas de la provincia y de otros distritos también, ¿no? Además de encontrarte con situaciones de grooming, ¿qué están viendo que está pasando en cuanto al peligro de la tecnología y el trato con el par, con su amigo? Y mucha violencia. La violencia que vemos en las calles se traslada al espacio digital. Y es mucho más fácil, a través de medios digitales, ser violento. Insultando, bardeando, como dicen los chicos, riéndose, generando imágenes. Es mucho más sencillo y mucho más cobarde también porque el otro no te ve. Entonces veo muchas situaciones de violencia, veo docentes muy agotados con estos temas, que a veces no saben qué hacer y a veces cuando quieren hacer algo lo dejan de hacer porque terminan desautorizados, cuestionados por la familia, por los mismos directivos, no respaldados. A veces por el mismo Ministerio de Educación. Entonces te imaginás, esos docentes dicen, no, yo no me meto, ¿para qué? Encima, que nos maltratan con el sueldo, nos maltratan con las condiciones laborales, encima tengo que hacer lo que no hace la familia, porque lo primero que te dice el docente, esto viene de casa, esta cuestión de violencia, de odio, de discriminación, que después se vuelca en las redes, ¿no? Sí. Así que, por otro lado, veo docentes que se comprometen a pesar de todo, y que emocionan, en este momento más emocionan todavía. Por suerte hay mucha gente que todavía está comprometida,
pero falta un respaldo del Estado, claramente. Ujú. Me decías hoy que lo que están observando mucho con la facilidad de la inteligencia artificial es la generación de imágenes falsas, montajes Sí. de personas reales, pero haciendo cosas que nadie quisiera que lo muestren públicamente. ¿Cómo lo están manejando Sí, eso? tan sencillo. Se ha denunciado a X, a lo que era Twitter. Tiene un juicio ahora multimillonario, Elon Musk, porque a través de Grok, que era Sí. la herramienta de inteligencia artificial de Twitter, Los desnudos. Los claro, nude. hubo desnudos, Ujú. sí. Tan fáciles. Agarrás la foto de alguien, lo pones ahí, le decía a la IA que te haga, que te lo desnude, que le ponga un cuerpo, que lo ponga en una escena sexual, y lo hace. Bueno, hay todo un tema que pasa por la ética, por la moral de ese chico. Mm. ¿Recibió en su familia estos valores éticos y morales como para decirle no le haga a tu compañera o a tu compañero tal cosa porque está mal? Y los límites que están ausentes, los límites para decirle esto no se hace, esto es un delito. Y podés ir preso, y si no vas preso vos porque sos menor de edad, será responsable el adulto mayor que te compró el celular y que te paga el abono del celular. Ahora, Aristide, yo te puedo decir, es una broma. No, una broma que hace mucho daño. No, hay bromas que Mm. no hay que aceptarlas ni como broma, hace mucho daño. También te puedo decir lo que se escucha, déjalo, son cosas de chicos. Sí, eso es sacarse el problema de encima, Mm. lo más fácil. Sí, son cosas de chicos, siempre pasó, siempre existió, y bueno, que se la aguante, que se haga hombre, que se haga mujer. Ujú. Bueno, una vez un presidente dijo que a él le había hecho bien que le hagan bullying, que le había formado su personalidad, lo cual es terrible, es tremendo. Y bueno, después tenés otro que te dice que habla de pornografía libremente o que se mete bajo la sábana. Y eso. Los mensajes que recibimos de quienes nos gobiernan no ayudan en nada a esto. Entonces cada vez más complicado venir a hablar del tema. Y no, ojo, no quiero hacer política partidaria, porque después tenés una que va y le desenchufa a los taquígrafos, le desenchufa los micrófonos. O sea, es de todos lados la violencia. Nos estamos acostumbrando a estos tiempos violentos, a naturalizarlos. Y creo que en esto ustedes, los medios, pueden ayudar mucho o pueden hacer mucho daño. Cuando te pasan una pelea, te la pasan, no está bueno. Por más que le tapé la cara Sí. a los pibes. Sí. Bueno, ahí te metes en otro de los temas que es el bullying y es esto de siempre pasó, ¿no? El más grande adoctrina al más chico. Pasó en los clubes, Las pasó en la relaciones de escuela, poderes exactamente. desiguales, Y eso está también todavía, creo, bastante naturalizado. Sí, y vos sabés que el bullying crece estadísticamente. Nosotros tenemos una película que se llama 3 de 10, que es la única película argentina sobre bullying, Rosarina, filmada en el complejo Gurruchaga. Y fíjate vos, el título refería a los números de ese momento. 3 de cada 10 niños y adolescentes en el mundo habían sido víctimas de bullying o habían presenciado situaciones de bullying. Hoy ese número está en 4 y 5. La mitad. Crece por todo esto que te decía, por la violencia mundial, ¿no? Es increíble. Entonces, si vos odias al que piensa distinto, no aceptás al que viene de otro país o al que se viste distinto, es muy difícil hablar de convivencia y no caer en el bullying. El bullying es todo eso. Me voy a meter en eso con algunos lugares comunes, que es lo que se escucha. En el bullying está el bueno y el malo. ¿Lo podemos poner en esos términos? No, Porque se escucha también eso, ¿no? Muchas veces No para son- abordar una situación no. compleja se lo pone entre el bueno y el malo. No olvidemos que estamos hablando de menores de edad, están en formación, el cerebro adolescente cada vez más, se terminaba de formar a los 18, hoy hablan de los 25 y algunos de los 30 años, así que no, etiquetarlos entre bueno y malo no está bueno, entre víctima y victimario tampoco. Creo que se equivocan quienes ejercen acoso y violencia, se equivocan en la forma de relacionarse que tienen. Y ahí puede haber varias razones. Puede vivir en una familia donde la violencia y el maltrato es moneda corriente, entonces él mama eso y lo lleva a la escuela o al club, no sabe otra forma de relacionarse, o quiere llamar la atención porque es rechazado en su casa también, o porque es violentado por sus padres, entonces va y hace lo mismo. Entonces con ese chico hay que trabajar mucho y ganárselo de aliados. Yo siempre digo esto, son líderes, pero líderes negativos.
porque los demás lo siguen. Entonces, tratemos de llevarlo para un liderazgo positivo. Entonces, invítalo a que ayude en un locro, invítalo a que lidere un grupo de actuación, invítalo a que lidere una colecta, invítalo a cosas positivas, que él se sienta importante, porque él busca eso, pero para algo positivo. Después están las víctimas, que son los chicos que son pasibles de eso, quizás porque no tengan su autoestima alta, porque no saben defenderse. Y ojo, cuando digo defenderse no es pegar, sino decirle basta, cortala, me haces daño. No tienen diálogo en su casa como para ir a contar esto. Y después están los espectadores, que son la mayoría, y ahí son los que fomentan esto, porque su impasividad, su indiferencia ante esta situación fomenta el bullying. Pero, a ver, ¿y ahí hay algo de la cosa esta de pertenecer? Sí, sí. Yo siempre le digo a los chicos, no estés en un grupo donde vos no te acepten, no te bardeen. ¿Para qué? ¿Por pertenecer a qué? ¿Al grupo de qué? ¿De los winners? Sí. ¿Al grupo de las lindas? De los ganadores. De los ganadores, si no, de los populares. ¿Y qué es ser linda? Vamos al caso de las chicas. ¿Qué es ser linda? Entonces, bueno, hay que trabajar mucho esto, insisto, en la familia, no importa, monoparental, ensamblada, no importa, trabajarlo. Ariste, vuelvo a otro lugar común. Cuando pasan estas cosas, algún argumento que se puede escuchar por allí es, bueno, ¿y vos te preguntaste qué hizo tu hijo para que mi hijo lo tratara así al tuyo? Sí, buscar la culpa en el otro, sí, mucho. Es muy difícil que un papá o una mamá reconozca que su hijo es un acosador o un violento. Es muy difícil. Busca la culpa en el otro siempre. Entonces, se urge trabajar con las familias. Hay escuelas para padres, se habla de todo esto. Lo cierto, Evelyn, es que es muy difícil convocar a las familias a una charla o a un taller. No te van. Va un 5%, esto te lo digo, esto no lo leí, lo viví. Comunidad de 200 alumnos en un pueblo que vos caminás, se conocen todos. No van, tendrían que ir 200, uno por cada pibe, y si van 10, ponete contento. Y la escuela abre las puertas a las 7 de la tarde, ya no sabe qué hacer, invita. ¿Y esto es porque aún seguimos pensando que a mí no me va a pasar, le va a pasar al otro? Mientras no me pase a mí. Vos sabés que palabras que a 50 años todavía resuenan, algo habrá hecho o no te metas. Y eso se ve en los chicos y en estos comportamientos. Sí, sí, claro que sí. Qué difícil. Bueno, abordada la situación del bullying, ¿cuáles son las estrategias? O sea, ya sabemos que hay un caso de bullying en una escuela, en un club, en otra institución. Bueno, hay medidas, ¿cómo lo abordamos? Hay medidas que se están tomando prohibitivas, que no nos gustan, porque prohibir no es lo ideal, pero que van a ayudar claramente, que es el retiro del celular, la prohibición del celular en la escuela. En los clubes debería pasar lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando sale de la escuela o del club con el celular? Va a la casa y hace lo que quiere, entonces tiene que haber un acompañamiento de familia. Hay estados que ya han prohibido las redes sociales a menores de edad, porque hacen mucho daño, pero sin dudas predicar con el ejemplo, porque de qué sirve que nosotros hablemos de esto y después adelante nuestros hijos estamos con el celu y te quieren hablar y no los escuchás. Entonces predicar con el ejemplo, informarnos, pedir ayuda, siempre. Cuando no puedo solito, pido ayuda. ¿A quién? ¿A un profesional o a pares? A mí muchas veces me han hablado padres, che, vos que estás con esto, tengo este tema con mi hijo. No te tiene que dar vergüenza eso. ¿Por qué? Pero hay mucha gente que por vergüenza no lo hace. No lo hace. ¿Han logrado cambios de comportamiento hablando con la persona que hace bullying y, bueno, sí, el que sufre bullying también? Sí, tengo una historia hermosa de mis principios, que fue cuando yo era director, hacía muy poquito, hay una pelea en la esquina de dos pibes, y va uno y filma, graba, y trabajando con ellos, con el tiempo logré que este alumno que grabó y filmó, después haga unos videos espectaculares a favor de la convivencia, estudió director de cine, se fue a vivir a México, ahora está en Barcelona, es generador de contenidos, es director de cine, una historia hermosa. Empezó mal. Si yo en ese momento lo sancionaba y listo, 10 amonestaciones, 20, lo echaba a la escuela, que generalmente pasa,
andás a ver qué estaría haciendo ahora. No sé si gracias a mí, porque eso ya lo tenía, pero uno lo potenció, uno lo agarró para bien. Claro que se puede, sí, se puede revertir eso, porque son chicos que están en formación. Su cerebro todavía no se desarrolló completamente. El problema son los adultos. En un caso de grooming, en un caso de bullying, en situaciones como esta que estamos contando, ¿la solución en algún punto también pasa, por ejemplo, por cambiar a tu hijo de aula, cambiarlo de escuela directamente, cambiarlo de club? ¿Es recomendable? No es la solución, pero yo entiendo cuando un papá se asusta y no encuentra respuesta en la escuela o en el club y ve sufriendo a su hijo o lo ve amenazado en su integridad física, que resuelva cambiarlo. Entiendo, no es lo ideal. ¿Y sabes cuándo es más problemático, Evelyn? Cuando pasa en un pueblo donde hay una sola escuela. Y no es justo que todos los días esa familia se tenga que trasladar 20 kilómetros para llevar a su hijo a otra escuela, porque en ese lugar donde él vive no encontró la solución. Es la última las soluciones, pero las entiendo, ¿eh? No soy yo quien te va a decir, no, señora, déjelo acá en la escuela. Pero a tu hijo lo amenazaron de muerte, le pegaron, le roban, lo amenazan, lo insultan, lo agravian, y bueno. Y a veces da resultado. Va a otra escuela y espectacular el cambio. ¿Y ahí qué le vas a decir? Claro. Para ir terminando, contame alguna situación de llegar a una escuela con todo esto, enfrentarte a los chicos, hablar con ellos, cómo reaccionan, qué te dicen, qué hacen. Generalmente son momentos muy lindos. Los chicos responden muy bien. Insisto, el problema son los adultos. He ido a escuela que ni me han abierto la puerta. La directora me dice, ¿usted quién es? ¿Y a qué viene? No, pero a mí me invitó la municipalidad, qué sé yo, la comuna. No. ¿Y yo qué sé quién es usted? ¿Cómo? El problema de los adultos. Los pibes cuando te ven, yo siempre los jodo, le digo, bueno, che, aprovechen que se van a tirar 1 hora y media. ¿Qué tenían ahora? Física, matemáticas. Bueno, mira, zafaron. Escúchenme ahora. Dejen el celu. Empezamos así. Y después le entro de alguna manera por el fútbol, por una broma. Pero no sabes lo lindo cuando termina y vienen y te dicen, por fin nos dejaron hablar. Por fin alguien nos escuchó. Lo que pasa que es una charla de 1 hora y media, 2. Eso no va a cambiar. Tiene que haber un acompañamiento, un seguimiento institucional. Y bueno, es difícil. Si nos reímos todos. ¿De dónde salió la frase y el nombre, ¿no? de la organización? ¿Por qué? Ya tiene 15 años. Había una frase cuando íbamos a la escuela, nos decían las maestras, si algún grupito que generalmente iba al fondo a hacer lío, ¿viste? Se reían, entonces la senio paraba la clase y decía, a ver señor, párese, ¿por qué no nos cuenta el chiste así nos reímos todos? Esa era una. Y lo otro que es más profundo, que es, creemos profundamente, creemos y estamos convencidos de que nos podemos reír entre todos sin reírnos de alguien. Si nos reímos todos. No que uno esté triste, no que uno esté humillado con un chiste sobre él. Gracias, Aristides, muy amable. Por favor.